Que les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13. Y Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. ¿Quiénes eran? Había 7 ángeles. ¿Para qué? Para tocar qué? Para tocar las trompetas. Y dice: se dispusieron a tocarlas. Podemos ver que el número 7 el Señor lo utiliza. Muchas ocasiones lo ha utilizado en los sellos, en las trompetas, en las copas de las iras. En muchas ocasiones el Señor utiliza el número 7. Y no es excepción aquí, porque aquí son 7 trompetas. Y dice que había 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Había 7 ángeles que estaban destinados a tocar las trompetas. Y dice que cuando tocó la primera trompeta, dice que del cielo cayó granizo, fuego y mezclado con sangre. Cayó un granizo con fuego. Y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba verde. Podemos ver que ese granizo mezclado con fuego era como un vidrio filoso. Y dice que cayó sobre la tierra y que quemó a la tercera parte de los árboles. Podemos ver que los árboles son parte indispensable de la vida. Los árboles producen el dióxido de carbono, y los árboles son muy importantes para la naturaleza. Y dice la palabra de Dios que cuando el ángel tocó la trompeta, cayó del cielo fuego y granizo mezclado con sangre. Podemos ver que la palabra de Dios nos habla de la sangre. Cuando nos habla en Éxodo también, en Éxodo 9:13, que el faraón, los ríos de allá de Egipto se convirtieron en sangre. Y el Señor también, en los últimos tiempos, las aguas se iban a convertir en sangre. En Éxodo capítulo 9, del 9 al 13. Éxodo capítulo 9, del 9 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 9, del 9 al 13. Entonces Jehová dijo: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y serás quitado de la tierra. He aquí que a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó la tierra hasta ahora. Dice la palabra de Dios que en Egipto estaba cayendo una plaga de granizo, hermanos. ¿Y cómo se forma el granizo?
El granizo, hermanos, se forma, hermanos, del agua congelada, del agua fría. Ahí es como se forma el granizo. Se forma por el aire frío y por el aire caliente. Y ascienden, dice, a la parte más alta de la nube, porque la temperatura allí es más baja, y forma cristales de hielo y crecen de las gotas del agua. Podemos ver que el granizo es ocasionado por el aire frío, que ocasiona que se haga granizo. Y dice la palabra de Dios que cuando el ángel tocó la trompeta, cayó granizo del cielo, pero no cayó un granizo cualquiera, sino cayó un granizo mezclado con sangre y fuego. Era como un vidrio filoso. Y dice la palabra de Dios que en Egipto cayó un granizo, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y así el Señor en los últimos tiempos va a caer un granizo del peso de un talento. Y podemos ver que esto viene en Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres. ¿Qué cayó del cielo? Un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué fue lo que cayó del cielo? Cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. ¿Y cuánto pesaba un talento? El talento era una moneda romana que se utilizaba en esos tiempos. También estaban los ciclos, también estaban el denario. Había muchos tipos de monedas en esos tiempos. Pero ¿cuánto pesaba un talento? Un talento, hermanos, pesaba 27 kilogramos. Imagínense, así de ese tamaño va a caer granizo a la tierra. Estamos hablando en libras de 59.525 libras. Así de grande va a caer un granizo, del tamaño de un garrafón de 27 kilogramos. Así va a caer el granizo, hermanos, de ese tamaño. Y dice que ni aún así los hombres se arrepintieron, sino blasfemaron contra el Todopoderoso. Yo supongo que el granizo va a ser de unos 27 kilos, aunque otros dicen que el talento pesaba 40 kilos y otros dicen que pesaba 27 kilos. Pero no creo que sea así de exageradamente el peso, sino más o menos va a ser de unos 27 kilos el granizo. Y dice que cuando el ángel tocó la trompeta, cayó del cielo fuego, hermanos. Y en los últimos tiempos va a caer fuego del cielo. Y va a haber los mares, los ríos, los mares, se van a convertir en sangre. En la palabra de Dios, hermanos, habla acerca
de que los ríos se van a convertir en sangre. Y dice que hubo fuego y granizo mezclados con sangre. ¿Y a dónde fue lanzado ese granizo? ¿Sobre en dónde? Fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la tercera cuarta parte de los árboles se va a quemar. Y sabemos que los árboles son muy importantes en la vida del ser humano, porque el humano necesita el dióxido de carbono, y los árboles necesitan el oxígeno de nosotros. Y el árbol es muy necesario para la naturaleza, porque produce dióxido de carbono, porque es necesario, hermanos. También las plantas son necesarias para la vida. Pero dice que la tercera parte de los árboles, la tercera cuarta parte de los árboles, hermanos, que no es ni la mitad, que la tercera cuarta parte de los árboles se va a quemar. No se van a quemar todos los árboles, pero dice que sí se va a quemar toda la hierba verde, como las plantas, hermanos, el zacate, etcétera, hermanos. Todo lo que sea hierba verde se va a quemar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que el segundo ángel tocó la trompeta. ¿Y cómo es una trompeta, hermanos? ¿Ha visto cómo es una trompeta? Una trompeta, hermanos, hace un sonido fuerte, hermanos. Hace un sonido fuerte. Y se utilizaba en Israel cuando eran fiestas festivas de Israel. Y se utilizaba también en el último día del año. Se utilizaba para recibir el año nuevo. Y dice que el segundo ángel tocó la trompeta. ¿Quién fue? Fue el segundo ángel. Y dice que cayó del cielo una gran montaña. Pero no está hablando literalmente que sea una montaña, sino está hablando de que estaba del tamaño de una montaña lo que estaba cayendo. Dice que estaba cayendo una gran montaña, o sea que era un asteroide, era una roca gigante, una gran montaña ardiendo con fuego. ¿Y qué pasó con esta montaña? Dice que esta montaña, este asteroide, fue precipitada. ¿En dónde? En el mar. Dice que este gran asteroide va a impactar en el mar. Y eso, hermanos, ese asteroide va a provocar un tsunami. Va a provocar un impacto en el agua y va a hacer que el agua se levante por el impacto que va a haber con ese gran asteroide que va a chocar en el mar. No dice en qué mar o en qué lugar, hermanos, pero dice la palabra de Dios que cuando el ángel toque la segunda trompeta va a caer una gran montaña ardiendo con fuego.
Estamos hablando de un asteroide que fue precipitada en el mar. Y lo que pasó, hermanos, lo que pasó cuando ese gran asteroide cayó sobre el mar, dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y podemos ver que en Éxodo, que en Apocalipsis, hay siempre mención de la sangre. Que el mar se convirtió en sangre, que la luna se convirtió en sangre. Y que todo eso, hermanos, el Señor nos habla que en los últimos tiempos va a haber un derramamiento de sangre. Van a morir los peces, va a morir todo lo que está en el mar, todos los animales marinos van a morir. Van a morir las ballenas, los delfines, los peces, por ese gran impacto que va a impactar en el mar. Y dice que la cuarta parte de los peces se murieron. ¿Y por qué causa se murieron los peces? Por el impacto del asteroide se van a morir los peces. Y dice que cayó un gran asteroide, hermanos. Un gran asteroide cayó sobre el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El mar, hermanos, va a estar lleno de sangre, porque se van a morir todos los animales marinos por el impacto del asteroide. Se van a extinguir todos los animales marinos, así como los dinosaurios cuando se extinguieron por un asteroide. Así todos los animales marinos van a dejar de existir. Y cuando hablamos de la cuarta parte, van a dejar de existir, pero no quiere decir que todos los animales marinos se van a morir. Sí se va a morir la mayoría, pero no se van a morir todos, sino solo se va a morir la cuarta parte de los peces. O sea, cuando habla de los seres vivientes, está hablando de los peces que estaban en el mar. Y dice que la cuarta parte de las naves fue destruida. ¿Qué fue lo que pasó con las naves? Por causa del asteroide, hermanos, que impactó, dice que la cuarta parte de las naves fueron destruidas por el impacto del asteroide. Dicen que alrededor del mundo, hermanos, alrededor del mundo hay 15 millones de árboles. Y dice la palabra de Dios que va a morir la cuarta parte de los árboles. O sea, 3.75 millones de árboles van a quedar. Y lo demás, hermanos, solo va a morir la cuarta parte. Pero no va a ser ni la mitad, sino solo la cuarta parte de los árboles y la cuarta parte de los peces van a dejar de existir, pero no se van a extinguir completamente. No estamos hablando de una extinción que se van a extinguir todos, sino solo una parte de los árboles y de los peces y de las naves van a ser destruidas. Y dice que cuando cayó esa gran montaña, ese gran asteroide, dice que cayó sobre el mar. Y ese asteroide va a provocar sismos, va a provocar fuertes terremotos, porque se van a mover las placas tectónicas por el impacto. Entonces ese asteroide va a provocar terremotos fuertes, porque va a mover las placas tectónicas.
Y dice que cuando el tercer ángel tocó la trompeta, dice que cuando el tercer ángel tocó la trompeta, dice que cayó del cielo una gran estrella. Cayó una gran estrella. Si una estrella cayera en la tierra se extinguiría, porque dicen que las estrellas son 12 veces más grandes que un planeta, o son 12 veces más grandes que el mismo sol. Entonces no puede ser una estrella. Pero dice que cayó, que cuando se tocó la tercera trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo. ¿Cómo cayó la estrella? Una estrella ardiendo como una antorcha. Las antorchas, hermanos, eran palos que tenían fuego prendido. Y así esa estrella va a venir con fuego. Va a impactar en los ríos. Va a impactar en los ríos, hermanos. Pero no está hablando de una estrella literalmente, sino está hablando acerca de un cometa o de aerolitos o meteoritos, pero no puede ser una estrella. Dice que la cuarta parte de los ríos se contaminaron. Dice que cayó sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Dicen que los cometas tienen gases en su tienen gases porque es una roca, hermanos. Es una roca que tiene gases gaseosos. Y dicen que ese cometa es venenoso porque los gases tienen algo venenoso allí en la roca, hermanos. Esos gases son venenosos. Y dicen que este cometa va a caer sobre los ríos, porque así dice la palabra de Dios, dice: y cayó del cielo una gran estrella como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Puede ser tanto como un cometa o pueden ser meteoritos. Tienen gases que son venenosos para el ser humano. Tiene un veneno. Ese cometa tiene algo venenoso. O a veces esos meteoritos tienen algo venenoso. Que los meteoritos aerolitos son rocas o pedazos de rocas de cometas. Son pedazos de cometas, hermanos. Los aerolitos o los meteoritos son pedazos del mismo cometa. Puede ser, hermanos, puede ser que no va a caer un gran cometa. Puede ser que van a caer pedazos del cometa en diferentes partes de muchos ríos. Va a caer, y por esa razón las personas no van a poder tomar
no van a poder tomar las aguas porque van a caer en muchas direcciones. Esos aerolitos, meteoritos, van a caer en muchas direcciones, en muchos ríos, y por esa razón las aguas van a quedar contaminadas porque esos aerolitos tienen un gas venenoso, que ese gas, si se toma, le puede hacer daño al ser humano y se puede morir porque es venenoso. Ese gas tiene un veneno. Pero pueden ser, hermanos, pueden ser aerolitos que van a caer en diferentes partes, en diferentes ríos, porque no habla que solamente va a caer en un río, sino dice que cuando cayó este gran cometa, que no es necesariamente un cometa grande, sino pueden ser pedazos pequeños de rocas pequeñas que fueron arrancadas del aerolito, del cometa. Son partes de un cometa, hermanos. Esos aerolitos, esos pedazos que fueron arrancados, pueden ser meteoritos o aerolitos. Porque dice que cayó sobre los ríos. O sea, no está hablando de un río, de solo uno, sino dice que cayó sobre los ríos, sobre muchos ríos, en muchos lugares. Puede ser que van a caer pedazos de rocas de un cometa, pedazos de roca de un cometa. Van a caer en muchas direcciones, o sea, van a caer en muchos lugares. Y por esa razón, como van a caer en muchos ríos y se van a contaminar los ríos, los seres humanos no van a poder tomar agua. Y sabemos que el agua es vital para el ser humano, porque sabemos que nuestro cuerpo necesita agua. Y nuestro cuerpo tiene agua. Y no podemos sobrevivir si no hay agua. Por eso es necesario que embotellemos aguas o guardemos agua, porque el agua dulce, hermanos, que es el agua de los ríos, como este cometa, o si es cometa o es aerolito, lo que sea que vaya a caer, va a hacer que los ríos queden contaminados por sus gases que son venenosos. Y como les decía, puede ser tanto como un cometa grande, o pueden ser pedazos pequeños de meteoritos, pedazos pequeños del cometa, hermanos. O sea, que el meteorito y el aerolito es parte del cometa. O sea, pueden ser rocas del cometa que van a caer en los ríos, y por eso los ríos se van a contaminar. Por esa razón, los ríos se van a contaminar. Dice, los meteoritos o los aerolitos son rocas pequeñas de cometas desintegrados. Los meteoritos y los aerolitos, dice, son pequeñas rocas de cometas, dice, de cometas desintegrados. O sea, hermanos, pueden ser rocas desintegradas del cometa. Porque el cielo, hermanos, tiene una capa de ozono y protege para que no puedan entrar aerolitos o meteoritos, hermanos. Pero como la capa de ozono, hermanos, se ha dañado tanto, va a entrar ese cometa. O puede ser, hermanos, que ese cometa va a tratar de entrar y se va a desintegrar, pero no se va a desintegrar por completo. Van a quedar pedazos pequeños del cometa y van a caer sobre los ríos, hermanos. O sea que el cometa puede que se vaya desintegrando al entrar en la atmósfera. Se va a desintegrar, pero no se va a desintegrar del todo por completo.
A lo mejor van a quedar algunas rocas y van a caer sobre ríos, porque dice que estas roquitas o esta roca dice que va a caer sobre los ríos. Y dice que esta roca, o sea, ese cometa, o aerolitos o meteoritos, dice que cayó sobre los ríos y que cayó sobre las fuentes de las aguas. Y dice que cayó también sobre los manantiales. ¿De dónde sale el agua? El agua de los ríos, hermanos. El agua de los ríos, hermanos, es una corriente de agua natural y es una corriente de agua dulce, porque el agua de mar no se puede tomar. ¿Por qué? Porque el agua de mar es salada. Entonces, ¿de dónde viene el agua de los ríos? Viene de los manantiales, hermanos. ¿Y de dónde viene el manantial? El manantial viene de las montañas, hermanos. Cuando llueve, hermanos, cuando llueve, la lluvia cae en las montañas, y de esa montaña cae ahí en el manantial, que es la montaña, que cae en las piedras, hermanos, y de las piedras se va formando un río. O sea, hermanos, el agua de los ríos es agua de lluvia, agua del cielo. O también puede ser del hielo, hermanos. Como el hielo, hermanos, está congelado y se deshace, entonces el hielo se deshace y se puede tomar esa agua. ¿Por qué? Porque es agua cristalina, agua limpia. Se puede tomar esa agua y de ahí va al manantial y del manantial va al río. Pero ¿de dónde sale el agua de los ríos? Sale de los manantiales. Puede salir de una montaña, puede salir de un lago. El lago es diferente al río, porque el río es una corriente de agua natural, que va fluyendo ese río y va aventando agua cristalina. En cambio el lago es un cuerpo de agua natural. Puede venir de los ríos o puede venir del mar también, o también de los propios ríos. El río viene del manantial, y el agua, hermanos, también puede venir también de los ríos o del mar. Pero dice la palabra de Dios que las fuentes de las aguas se contaminaron y los hombres ya no podían tomar de esas aguas, porque las aguas, hermanos, de los ríos, de los manantiales y de los lagos, dice que se habían contaminado por causa de ese cometa que había caído sobre las aguas dulces. Entonces los ríos, hermanos, vienen de la lluvia del cielo, o del propio hielo, hermanos. Cuando en las montañas, hermanos, la temperatura ya es más baja, entonces por eso cuando el agua de la lluvia se queda ahí, se congela, y después cuando sale el sol se derrite, y de ahí va saliendo agua, y esa agua se va descongelando y se forma un manantial, y del manantial se va al río, y del río se va al lago, o del agua al río. El manantial es una roca
que está entre la tierra, que brota de entre la tierra. También, hermanos, otra razón como los ríos se pueden formar es como llueve mucho, hermanos, en un cierto lugar, hermanos. Entonces, como el sol le da tanto a ese lugar, hace que el agua brote del suelo por causa de ¿qué? De la calor, y hace que se forme un río allí. Por causa de la calor también se pueden formar ríos. Como llueve tanto en ese lugar, entonces el agua se queda allí, el agua de la lluvia en ese lugar, y luego con el sol puede hacer que el agua brote, como si fuera arte de magia, pero así puede brotar por la calor. También, hermanos, dice la palabra de Dios que los hombres se murieron por haber tomado esas aguas. Dice así la palabra de Dios, dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Dice que el nombre de ese cometa que va a caer se llama Ajenjo, aunque muchos lo llaman Nibiru, pero dice la palabra de Dios que el nombre de esa estrella es Ajenjo, porque los científicos le llaman Nibiru a ese planeta, aunque no son planetas, sino es un cometa, aunque muchos dicen que tiene forma de un planeta, pero no es un planeta, sino es un cometa. Dice que el Vaticano tiene un telescopio que se llama Lucifer, y dicen que ellos pudieron detectar una gran roca que se está acercando a nuestro planeta Tierra, y muchos científicos dicen que es un cometa o un planeta, pero dice la palabra de Dios que no es un planeta, sino es un cometa, hermanos, lo que va a caer. Y dice que este cometa o estos aerolitos o meteoritos, dice que van a impactar sobre las aguas, y dice que ese cometa va a hacer que las aguas se hagan amargas. El ajenjo, hermanos, es una planta que es una planta medicinal que se puede tomar, o no sé para qué sea, pero dicen que es una planta que sirve para la salud de las personas. Pero dicen que esa planta es amarga. Entonces eso es lo que ese cometa va a hacer. Aparte de que va a hacer que las aguas se hagan venenosas, va a hacer que el agua sepa amarga, que ya no sepa dulce. Si el agua de los ríos es dulce, entonces se va a sentir un sabor amargo. Usted ha probado muchas veces algo que usted lo pruebe y se sienta amargo. Así van a estar las aguas dulces, se van a hacer amargas por causa del cometa o del aerolito que va a impactar en los ríos. Porque no está hablando que nada más va a impactar en un río, sino dice que va a caer sobre muchos ríos, dice sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, hermanos. Entonces, hermanos, puede ser un cometa, hermanos, que va a entrar no va a entrar por completo a la tierra, sino que se va a deshacer, porque la tierra tiene una protección donde no pueden entrar los asteroides o los aerolitos. Entonces ese cometa se va a deshacer, pero no se va a desintegrar completamente, sino van a quedar algunas rocas pequeñas, y van a caer en muchas direcciones, y van a caer en muchos ríos. Esa es mi suposición, que ese cometa se va a desintegrar y va a caer sobre muchos ríos, hermanos. Y por esa razón los hombres
van a buscar tomar agua, pero no van a poder, porque todos los ríos van a estar contaminados por causa de aquel meteorito que va a caer, de aquellos meteoritos que van a caer. Y van a buscar tomar agua, hermanos, porque el agua es necesaria para el cuerpo humano, porque el cuerpo humano necesita agua. Dicen que el cuerpo humano está compuesto por agua. Entonces, hermanos, vamos a necesitar tomar agua. Y el hombre va a tener bastante sed, va a tener sed y va a querer tomar agua, pero no va a poder tomar agua. Qué triste que el Señor, hermanos, que el Señor creó el agua para que la pudiéramos tomar y ya no la vamos a poder tomar por causa de la desobediencia, por causa del pecado, hermanos, porque estos juicios van a venir por causa del pecado, por causa de la desobediencia a Dios, por causa de la maldad. Dice que va a caer sobre las fuentes de las aguas y que va a caer sobre los ríos, hermanos, sobre los ríos, sobre los manantiales. Y dice que todos los hombres murieron, dice que murieron. Pero ¿por qué murieron, hermanos? ¿Por qué dice la palabra de Dios que murieron? Porque esas aguas eran venenosas. Esas aguas no se podían tomar porque ese cometa o aerolitos o meteoritos tiene un gas ese cometa, y ese gas es venenoso. Es como el ajenjo, hermanos. Como el ajenjo, no quiere decir que el cometa va a tener ajenjo. No, porque el ajenjo sí se puede tomar medicinalmente, porque es una planta que sí se puede tomar, que es para la salud de las personas. No sé para qué razón la utilizarán, pero es una planta medicinal. Pero esa planta es amarga. Entonces va a hacer que el agua de los ríos se vuelva amarga, y aparte de que va a hacer que las aguas se vuelvan amargas, va a hacer que el agua se vuelva venenosa. Porque dice que los hombres murieron por causa de esas aguas. Dice que muchos hombres murieron por causa de haber tomado esas aguas. También, hermanos, otra postura, hermanos, es, hermanos, de que puede hermanos, que el cometa, hermanos, otra suposición, hermanos, puede ser que el cometa, hermanos, entre completamente aquí a la Tierra y caiga en la Antártida, hermanos, porque dicen que el agua de la Antártida, el agua del hielo, dicen que esa agua se puede tomar. Entonces puede ser, hermanos, también que el cometa entre a la Tierra y impacte en la Antártida, hermanos, y va a hacer que el agua de la Antártida se contamine, se va a contaminar. Dicen que esa agua se puede tomar, el agua esa se puede tomar. A lo mejor de ahí es donde traen el agua para que podamos tomar, hermanos. Es una suposición, pero yo creo, hermanos, que el cometa, hermanos, que el cometa ese se va a desintegrar y no va a entrar completamente a la Tierra, sino se va a desintegrar, porque dice que cayó sobre los ríos. O sea, que no cayó sobre un río nada más, sino dice que cayó sobre muchos ríos. O sea que ese cometa se va a deshacer y esos pedazos de rocas se van a dirigir a diferentes ríos de la Tierra. O sea que todo el agua de la Tierra, hermano, se va a contaminar. Y ya nunca más va a haber agua, hermanos. ¿Por qué? Porque no va a haber cómo vamos a poder tomar agua. Por eso hay que
Hay que guardar agua. Hay que guardar agua, suministrar agua, porque en algún momento, hermanos, el agua se va a contaminar y no vamos a poder tomar agua y vamos a tener sed y no vamos a poder porque el agua va a estar contaminada. Entonces, por esa razón debemos de guardar agua. Pero si usted dice, no, yo no me preocupo, ¿va? Pues no se preocupe, hermano, no tenga miedo, porque el Señor dice, no os preocupéis por las necesidades diarias, Dios proveerá. Así que no se preocupe si usted no tiene agua, porque Dios le va a proveer. ¿Y por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón cayó esos meteoritos cayeron en la tierra? Porque ¿por causa de qué? Por causa del pecado. El ajenjo, hermanos, era un símbolo en la antigüedad, era un símbolo de castigo. ¿De castigo de quién? De parte de Dios. Significa la ira de Dios. ¿La ira de Dios de qué? La ira de Dios por el pecado. En este tiempo, hermanos, no habrá agua potable, solo la del mar, hermanos, solo estará el agua del mar, pero el agua del mar es intomable, no se puede tomar. Y puede que este cometa, hermanos, caiga también en la Antártida, que entre así como está de grande y no se desintegre, entre a la superficie y caiga en la Antártida, hermanos, porque dicen que el agua de la Antártida, el hielo, el agua de esa, se puede tomar, hermanos. Pero yo más creo de que ese cometa se va a desintegrar y va a caer, esos pedazos del cometa, aerolitos, van a caer en muchas direcciones y entonces los ríos, hermanos, los ríos van a ser contaminados. Dice que el nombre de la estrella es ajenjo, hermanos. Y esta palabra es verdad, hermanos. Dice la palabra de Dios que las aguas se harán amargas y serán venenosas. Y dice la palabra de Dios, dice el cuarto ángel tocó la trompeta. ¿Quién fue? El cuarto ángel tocó la trompeta, hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Y dice, la tercera parte del sol, o sea, la tercera cuarta parte del sol, fue herida, hermanos. Fue herida. Sabemos, hermanos, que en algún momento, hermanos, el sol se va a extinguir. Sabemos que el astro que Dios puso para que nos diera luz a las dos lumbreras van a dejar de existir. Sabemos que algún día el sol, hermanos, algún día el sol se va a apagar y ya no va a dar más luz. ¿Por qué? Porque así viene la palabra de Dios. Dice que la tercera parte del sol, o sea, hermanos, no es ni la mitad, o sea, solo la tercera parte del sol va a ser dañada. Y la tercera parte de la luna va también a ser dañada, hermanos. O sea que puede, hermanos, que algo, hermanos, haya impactado con el sol o con la luna. Pero dicen que lo único que puede destruir al sol es una estrella, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que el sol se va a oscurecer, hermanos. Y la luna ya no va a dar su resplandor. Y el sol se va a poner como que, como tela de sicilio. Y la luna se volverá como sangre. Las lumbreras que el Señor había puesto
para que nos diesen luz. En algún momento ya no van a dar la luz que tienen que dar. Va a ser herida la tercera cuarta parte del sol, no todo el sol, y la tercera cuarta parte de la luna. Y dice que también las estrellas van a morir. En algún momento las estrellas van a morir. No todas las estrellas, pero van a morir algunas estrellas. ¿Y por qué causa pasa esto? ¿Por qué? Porque son juicios de Dios para la humanidad. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Si obedeciéramos a Dios, no habría tantos juicios sobre qué, sobre la tierra. Sabemos que Dios creó al sol y a la luna para que nos diesen luz. En Génesis capítulo 14 dice que el Señor creó a las dos grandes lumbreras, a la lumbrera mayor y a la lumbrera menor. Lo que el Señor nos dio para que nos diese luz, en algún momento el sol nos va a dejar de dar luz. Pero no del todo el sol va a desaparecer, sino solo la tercera cuarta parte del sol va a ser dañada, y la tercera cuarta parte de la luna y de las estrellas. O sea que en la tercera cuarta parte del día, hermanos, no va a haber luz. Ni en la tercera cuarta parte de la noche no va a haber luz. ¿Por qué? Porque las estrellas, la tercera cuarta parte de las estrellas van a ser heridas. Van a morir. La tercera cuarta de las estrellas van a morir y van a dejar de existir la tercera cuarta parte, pero no todo por sí se va a extinguir, sino solo la tercera cuarta parte del día no va a haber luz, ni en la tercera cuarta parte de la noche. ¿Cuántas horas tiene el día? El día tiene 24 horas que se divide día y noche, 12 horas del día y 12 horas de la noche. Y dice que la tercera parte del día no va a haber luz, en la tercera parte del día y en la tercera parte de la noche. ¿Por qué? Porque como no va a haber suficiente luz, que alumbre a la tierra, por esa parte no va a haber luz a tales horas, porque van a ser heridas las estrellas. Y las estrellas, hermanos, las estrellas son luminares. Dios hizo las estrellas también para que nos alumbraran, para que nos diesen luz. Al sol también y a la luna. Son lumbreras para alumbrar ¿a qué? A la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios estaba en la creación, la tierra estaba oscura y necesitaba Dios que algo alumbrara a la tierra. Pero qué triste, hermanos, que en algún momento las estrellas van a dejar de existir y que el sol en algún momento va a dejar de dar su luz, y también la luna, hermanos. Pero no va a ser extinguida por completo la luna ni el sol, sino solo la tercera cuarta parte del sol y de la luna y de las estrellas van a ser dañadas. No sabemos por qué razón va a pasar esto, pero van a ser heridos estas lumbreras que eran para dar luz al hombre por causa de la desobediencia. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, que el hombre no obedece a la santa palabra de Dios, a las santas escrituras del Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios, dice así: y miré, y he aquí un ángel volar por el medio. ¿En dónde estaba volando? Dice que estaba volando por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay. ¿Qué significa el ay, hermanos? El ay significa una advertencia de las cosas que vienen. Ay de los que moran en la tierra
a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y el quinto ángel tocó la trompeta. ¿Quiénes van a ser los encargados de tocar las trompetas, hermanos? Van a ser los ángeles. Y dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. O sea, hermanos, aquí sí se está refiriendo a un cometa. Dice, y el quinto ángel tocó una trompeta y vio una estrella que cayó del cielo. Este que está aquí, hermanos, sí es un cometa. Sí va a impactar un cometa, hermanos, pero va a ser en la quinta trompeta. Dice, ay de los moradores, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar. Y cayó del cielo. ¿Qué cayó del cielo, hermanos? Una estrella. Ustedes saben que si una estrella llegara a impactar con la tierra quedaría, ni siquiera con solo tocarla, la tierra quedaría en 1000 pedazos. Pero no se está refiriendo a una estrella literalmente, sino se está refiriendo a un cometa. Este sí es un cometa y no es un meteorito ni aerolitos. Este sí es un cometa. Este no tiene nombre, pero este sí es un cometa que va a caer en la tierra, hermanos. Y hay de los moradores, y hay de aquel que se quede en la tribulación, porque van a haber muchos juicios. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Y dice, cuando tocó la quinta trompeta, cayó una estrella. Y luego dice, se le dio la llave del pozo del abismo. ¿A quién se le dio la llave del pozo del abismo? ¿A quién fue, hermanos? Fue a un ángel. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Era un ángel, hermanos, el que abrió el pozo del abismo. En el abismo, hermanos, están los demonios más peligrosos que hay. Dice que cuando abrió el pozo, subió del pozo del abismo un humo como un gran horno. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Salió un gran humo. ¿En dónde? En la tierra, hermanos. Y dice la palabra de Dios que el sol se oscureció por causa del humo, hermanos. El sol se oscureció por causa de ese humo, y por esa razón el sol se oscureció. Y no solo por eso, sino por el humo que salió del pozo y por las langostas, hermanos. Las langostas que salieron de ese pozo hicieron que la tierra se oscureciera, porque van a salir así de montones de demonios que están allá abajo, hermanos. Y estos demonios que están allá abajo son los demonios más peligrosos que hay. Por una razón están allá abajo. Están allá abajo en el gran pozo del abismo. ¿Y qué era lo que tenían estos demonios? Eran langostas, hermanos. Eran langostas, pero no como las langostas de la tierra, como los grillos, sino estos eran demonios. Y dice que tenían poder como las escorpiones de la tierra, hermanos. Imagínense en el veneno que tienen estos demonios, que hasta los hombres van a ansiar morir, porque el veneno de estos demonios va a dolerles. Se van a retorcer del dolor por causa de la picadura. Dice que su picadura es como la picadura de un aguijón. Si se imaginan cómo es una aguja, así va a ser la picadura, que les va a doler, se les va a hinchar ahí por la picadura de ese demonio que los va a atormentar, durante 5 meses, hermanos. Y solo va a hacer daños a aquellos que no tengan